Sí se ve. Sí, doctora, sí se ve. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, esta primera especie que les toca ver en clase de metodología diagnóstica, cuando ya vieron en la introducción, la parte introductoria de medicina individual con sus respectivos titulares y de medicina nacional también con su otro titular de grupo, no sé si se dieron cuenta la estructura de la materia, pues en cada grupo tienen dos titulares. Yo, aunque soy titular del grupo 6, quedo a la orden por cualquier duda o cosa que necesiten y que pueda ayudarles. Gracias. Gracias a ustedes. Generalmente uno de sus titulares es quien se dedica a medicina individual entre comillas, y ahorita les cuento por qué, porque bueno, vemos algunos, como en medicina de fauna, que estamos como medicina individual, pero sin embargo, cuando estamos atendiendo cualquier colección zoológica, pues pasa de ser individual a poblacional, entonces se pone muy interesante el asunto. Pero más o menos esa es la estructura de sus grupos. Estoy dándole la bienvenida a los grupos 1, 5 y 9. Espero que no hayan altas y bajas, si no, pues ya tendremos que ver cómo ajustamos lo que haya que ajustar. Más bien va a haber altas y bajas, espero que nadie se dé de baja y recibamos a los que estén de alta. Ese fue más bien el comentario. Entonces, empecemos con la parte teórica. En la parte práctica, como va a ser, vamos a cambiar ahora los de fauna. En la semana de fauna estamos a cargo su servidora Aurora Ramos y la doctora Ángela Rodríguez Hernández, que no está en estas clases con nosotros, va a estar atendiendo otros grupos. Sin embargo, toda la dinámica del desarrollo de estas clases. Y lo que hemos notado, generalmente la dinámica que llevamos es pues la parte introductoria, ¿no? donde abordamos medicina individual, con el abordaje a la metodología diagnóstica, los métodos que utilizamos para una aproximación diagnóstica, una aproximación clínica. Pero hemos notado que, bueno, al final de cuentas, la práctica, como bien dicen, hace al maestro, y lo que necesitamos que ustedes desarrollen un poquito más, claro, esto lo van a pulir todavía con mayor profundidad cuando estén llevando tal vez sus semisemestres prácticos, si es que deciden alguna medicina de equinos o medicina de fauna silvestre o de pequeñas especies o en cualquier otra producción, lo van a ver ya como con un poco más minucioso el asunto. Pero lo que hemos notado en nuestras clases o en nuestras estancias, incluso en nuestras prácticas de mi semestre, de noveno, décimo semestre, es que al final de cuentas lo que requieren es entender el método, entender la metodología con cuestiones prácticas, con casos clínicos reales. Voy a estar dándole acceso a sus últimos compañeros. ¿Okay? Con casos reales, y entonces la parte práctica la vamos a modificar un poco. Esta clase la van a tener como teoría y les vamos a pasar, yo creo que en el transcurso del día, un video ya que nosotros hicimos con el doctor Itzcuate Maldonado, también titular durante mucho tiempo de esta materia, para que lo puedan ver paso a paso. La parte práctica es el desarrollo de un caso clínico y después de esto les vamos a pedir que se vayan reuniendo por equipos de 5. El grupo 1 tiene 36, hasta ahorita 36 alumnos, el grupo 5 también 36 y el grupo 9 también 36. Estamos empezando con los grupos más grandes. Entonces vamos a hacer 7 grupos. Eso nada más para que lo tengan presente, se los vamos a mandar por correo y por chat para que esté claro, pero vayan pensando a quién quieren en sus equipos. Y vamos a ir desarrollando 1 o 2 casos clínicos, dependiendo cómo vayamos avanzando y vayamos viendo la dinámica con ustedes, como más personalizada. Y esta semana, en esta especie, en el manejo de esta especie, siempre hacemos examen al final de nuestra semana.
Si pueden ver ustedes la carta programática, estamos ahora agendados con 2 semanas y eso nos va a dar oportunidad de que podamos profundizar un poquito más en estos casos clínicos. Ustedes los van a desarrollar, va a haber una rúbrica con cuál se les va a calificar estos casos clínicos y esa va a ser su calificación para la Semana de Fauna Silvestre. ¿Dudas hasta aquí? No, para ninguna. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la clase de teoría. Voy a quitar mi video y van a estar solo escuchando mi voz y la diapositiva y entonces empezamos. Ya hice un poquito de introducción. Cuando hablamos de metodología diagnóstica en fauna silvestre, pues contemplamos el abordaje de casos clínicos tanto de individuos como de poblaciones. Entonces vamos a ir contemplando a lo que nos enfrentamos como médicos de fauna silvestre. No les dije, bueno, ahí dice en la diapositiva, formo parte del grupo académico del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, igual que la doctora Ángela Rodríguez, para lo que sea necesario y al final, pues bueno, ya tienen todos mis correos, mi correo electrónico y también por ahí viene copiado el de la doctora Ángela por si hay algo que se requiera. Ok, entonces, para empezar a pensar en una planeación o en un abordaje clínico, pues en fauna silvestre creo que es un poquito más particular. Siempre vamos a tener cuidado en cualquier especie, en la manera de cómo vamos a ir abordando tanto físicamente como químicamente en un momento dado o psicológicamente a un individuo. Y yo creo que esto incluso lo podrían aplicar para algún felino doméstico, para algún cánido agresivo, eh, pero al final el enfoque pues es a la fauna silvestre, ¿no? En general. Siempre hay que pensar en planear, ¿no? No podemos llegar y decir, pues ya empecé a trabajar en un zoológico, quiero revisar al cocodrilo del estanque A y sin planeación, pues no me puedo llegar y no puedo acercarme sin contemplar muchos aspectos del abordaje, ¿no? Desde materiales, acercamiento, grupo de trabajo, número de animales, y qué es lo que pretendo hacer con él, ¿no? Si es una revisión anual y el ejemplar está clínicamente sano o hay algo que pues muchas veces también sucede que en situaciones de emergencia o de urgencia tenemos que hacer esta aproximación. Y pues bueno, un médico zoológico pues va a estar preparado con material para poder acercarse a ello, ¿no? Como a lo mejor una caja de emergencia o un carrito de emergencia donde hayan medicamentos o anestésicos donde preparar rápido y poder hacer la atención lo más rápido que se puede. Pero cuando no se trata de una urgencia, pues vamos a hacer una planeación, como ya les comenté, tomando en cuenta varios aspectos del entorno, ¿no? Y como dice la diapo, dependiendo del grado de acceso a los animales, se modifica todo el procedimiento diagnóstico y terapéutico. Ya como a grosso modo les dije, la planeación es importante, ¿no? Cada detalle, cada manejo de cómo vamos a hacer el abordaje nos va a llevar a que no tengamos problemas tanto para los animales como para nosotros, ¿no? Y como para el equipo. Vamos a proveer todo el material y el equipo posible, el equipo necesario, tanto lo que utilizamos para contenciones físicas, dependiendo la especie o el taxón incluso a la cual estemos acercándonos. No es lo mismo cómo voy a abordar a una serpiente venenosa, a una serpiente no venenosa, por ejemplo, o a un grupo de guanacos, o a un par de jirafas, ¿no? Se me ocurre. Vamos a ir platicando.
En la fauna silvestre el tiempo es importante. Hay muchas situaciones eh, como la susceptibilidad a las contenciones físicas. Pueden, incluso con especies o con mascotas no convencionales, muchos de estos individuos suelen ser muy sensibles, ¿no? Pensando desde aves, pequeños mamíferos como cuyos que pueden ser muy estresables y podemos tener algún accidente fatal con ellos. Entonces, siempre pensar en realizar en el manejo en el menor tiempo posible es primordial en fauna silvestre o en medicina zoológica o incluso en animales de vida libre si nos vamos a dedicar a, a trabajar en vida libre. Esto también es importante porque no puedo estar atrapando animales y después no darle seguimiento. Hay una enfermedad por ahí, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Común y típica en descrita. Por la contención. La miopatía por captura, doctora. Correcto, correcto, miopatía de captura. Y al final se ha visto que no es nada más de efecto inmediato. Eh, Conlleva mucho, es un síndrome complejo que puede llevar a la muerte de los individuos, pero hay especies donde se ha descrito miopatías de captura tardías, ¿no? Después de una semana, 2 semanas, se presentan situaciones que conllevan a esta miopatía de captura y podemos tener afectaciones no nada más en músculo esquelético, a nivel renal y bueno, si pueden échenle una leída general a la miopatía de captura. Hay mucha información de manera formal en las revistas científicas de renombre. Vamos a ir tomando nota y les vamos a ir compartiendo algunas lecturas no obligatorias, pero interesantes para ellos. Pueden ustedes también busquen para que complementen esta parte de lo que pasa con las contenciones en fauna silvestre. Entonces, continuamos. Ya lo estoy anotando. Y pues bueno, claro, se tiene que monitorear todo el tiempo al ejemplar hasta su completa recuperación. El monitoreo es de signos vitales, por supuesto, dependiendo cómo se esté haciendo la contención física o química, la reacción a los planos de anestesia para identificar si necesitamos redosificar o hay alguna emergencia de la cual tenemos que hacer caso. Y al final lo que dice la diapo, ¿no? Si no tengo experiencia en contención de dicha especie, siempre es importante asesorarme con profesionales que sí la tengan. Ok, esto también es parte de la planeación, algunas fotos de los animales o de los individuos que podríamos nosotros enfrentarnos, como el rinoceronte blanco de arriba. No es lo mismo cómo vamos a hacer un abordaje de un animal como estos, corpulento, que tiene un cuerno imponente, que tiene una corpulencia y que no quieres estar enfrente de él, ¿no? Para si se le ocurre hacer algún tipo de embestida. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. El estatus jerárquico es importante si está en grupo, si está defendiendo o es el que lleva el papel de macho alfa en las especies donde estos niveles jerárquicos se dé, pues también hay que tomarlo en cuenta. Sus defensas, ¿no? Como decía, el cuerno, o si hay garras, o si hay dientes, colmillos de carnívoro, o incluso de herbívoro, ¿no? Hay, por ejemplo, grupos de llamas que recuerdo que de repente son muy agresivas, que pueden llegar a lesionarnos de manera importante. Y también hay que tomar en cuenta si después de que se hace este manejo es un grupo de animales donde pues sea fácilmente que los acepten de manera posterior al manejo o haya cierto rechazo. Creo que esto más corremos el riesgo con neonatos, ¿no? O recién nacidos, podría
podríamos correr ese riesgo, una revisión corta, puede haber rechazos de la madre, y entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. Edad, pues bueno, acabo de dar un ejemplo de recién nacidos, pero sin embargo también tenemos que tomar en cuenta edades para poder hacer algún tipo de manejo en específico. A lo mejor es más fácil o puede complicarse dependiendo la edad. Y el estado fisiológico no va a ser lo mismo tener un individuo sano, clínicamente sano, a que tengamos un individuo deteriorado en salud, y entonces ahí habrá que identificar este riesgo-beneficio para hacer esta planeación, qué tanto conviene que se haga una planeación de un manejo para una revisión física general, para una toma de muestras, para lo que ustedes deseen y quieran para esta planeación. Siempre hay que tomar en cuenta este riesgo contra este beneficio. Y obviamente cuando están muy deteriorados en salud, pues al final siempre se tiene que tomar en cuenta que si es necesario tomar el riesgo para poder tener más herramientas diagnósticas, por ejemplo, pues bueno, tendremos que correrlo, pero con toda la planeación y con toda el pensamiento claro de las consecuencias que puedan suceder por estos manejos, y por supuesto también la planeación de que pudiera suceder alguna emergencia, y eso los va a llevar a que tengan una muy buena planeación de la atención de la emergencia. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Listo. Ok, y entonces no va a ser lo mismo el sitio donde hagamos la planeación y el individuo o los individuos que vayamos a manejar, ¿no? Ahí hay una foto de un médico que se ve, pareciera que es de alguna colección zoológica, a lo mejor tipo safari, ¿no? Y entonces, el que no haya jaulas y que estén animales libres, pues esto hace un poco, de algún modo te acerca, digo, aunque son eh, sitios o zoológicos de terreno o de extensiones importantes o de terrenos extensos, pues llega un momento que sí hay una cerca, ¿no? Y te puede hacer ese límite físico para poder planear esta contención química, ¿no? Al parecer el médico está cargando un dardo de estos de inyección remota, que ahorita les voy a enseñar un videito para que lo tengan más claro cómo es su funcionamiento, pero pues podrías semejar este ejemplo para los médicos que trabajan en vida libre o los médicos que trabajan en algún zoológico tipo safari, ¿no? En México los tenemos, y pues bueno, eso también es cuando empezamos a pensar o a voltear a ver la variabilidad de los abordajes de la medicina de la fauna silvestre. De igual modo, si tenemos en consultorio alguna mascota no convencional de la cual tengamos que hacer por ejemplo, un posicionamiento correcto para un estudio radiográfico, pues muchas veces no podemos hacerlo con contención física, tiene que ser sedado, ¿no? El individuo, para tener una buena calidad de esta herramienta diagnóstica, de esta radiografía o de cualquier otra de imagen o incluso cualquier otra toma de muestras, pues también se tiene que planear esta contención física o química dependiendo lo que vayamos a requerir. Instalaciones, pues también necesitamos contemplar la hora del día. Hay muchos procedimientos que por el mismo estrés de la captura va a provocar situaciones de hipertermia, por ejemplo, y no es conveniente que lo hagamos o que se haga la planeación a mediodía, ¿no? Cuando está el sol a plomo y cuando, además del estrés, tal vez el medicamento, el anestésico que vayamos a utilizar también con un aumento de temperatura junto con todos estos factores, pues vamos a tratar de cuidar que no se haga en días muy calurosos o en horas del día donde la temperatura está a niveles máximos. La época del año pues va en el mismo sentido, ¿no? La contención o la planeación hay que cuidar
y hacer esta planeación de acuerdo también a bajas, o sea, así como para altas temperaturas, también para bajas temperaturas, dependiendo el anestésico también podría bajar la temperatura corporal de los individuos, entonces nada más son cuestiones que hay que tomar en cuenta dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Y el albergue, también esto, si es un albergue individual o comunitario, pues sería distinta la planeación para el abordaje. Y recuerdo, digo, esta anécdota, yo creo que a muchos de los que nos enteramos, pues nos impactó. Por ahí en algún zoológico sudamericano se hizo una planeación y bueno, y corrió la voz en, en un grupo de médicos veterinarios dedicados a la fauna silvestre, tanto de Latinoamérica como de Iberoamérica. Se hizo una mala planeación de una contención química en un león. El albergue era comunitario, no era un albergue individual. Al que se quería contener químicamente era al macho y convivía con una hembra. No habían muchos, pero era una hembra y un macho. Y en el albergue había un estanque. Entonces, ¿qué se les ocurre que hubieran hecho con ese panorama? Estoy segura que ya todos lo tienen en la cabeza. Con ese panorama, ¿qué es lo que hubieran pensado con criterio lógico? O sea, y ya, no créanme que no tienen mucho que pensar. ¿Alguien que quiera comentarme? Tal vez alejarlo del estanque. Ok, ese sería uno. ¿El otro? ¿Alguna otra opinión? Pues yo primero creo que lo hubiera aislado de las hembras y de esos cuerpos de agua para Ok. evitar como su comportamiento de agresión, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues, no me acuerdo cómo se le dice, pero es su grupo de hembras, ¿no? Entonces, Claro. para evitar todo eso. Sí, correcto. Los dos están en lo cierto. Lo que generalmente se hace es vaciar estos cuerpos de agua si es que se puede, ¿no? Si es que son manejables, chicos. Y si no, como dices, aislarlos o como dicen, aislarlos y separarlos del grupo de la manada, ¿no? Para que estén solos. Pues esto fue desastroso, porque ni los separaron ni vaciaron el cuerpo de agua. ¿Alguien ha visto algún individuo de fauna silvestre cuando se aplica una inyección remota? ¿Algún anestésico? ¿Alguien lo ha visto? Al principio se asustan, ¿no? Como que se alteran de que se sienten raros. Correcto. Se asustan, pues imagínense, de repente escuchan una detonación, porque al final lo que se utiliza son o pistolas o rifles que tienen un cartucho de CO2 comprimido o de aire comprimido, que es lo que provoca que detone o que se dispare el dardo. Entonces, para el ¿no? De la detonación, y si es algo que ellos ya están habituados a escuchar, pues con un poco mayor razón, ¿no? Se empiezan a condicionar. Y segundo, pues el trancazo del propio dardo en el cuerpo, ¿no? Entonces sí hay una alteración del individuo bastante importante. Me siguen escuchando, ¿verdad? Que me mandaron. Sí. Ah, gracias. Es que vi que tenías señal inestable, entonces mejor hacemos pausa, porque de repente tenemos baches de internet, ya saben cómo esto funciona. Ok, entonces lo que sucede, también bien con sus comentarios, gracias, es que, o que sucedió en este en particular es, se acercan con el macho, desde una reja, le disparan. Doctora, sí se está cortando un poco. Sí, ok, me espero un momento entonces para que se recupere la... Si ya me escuchan bien, o me espero... Se sigue cortando. Se traba un poco. Todavía doctora. no, ¿verdad? Ok, déjenme ver en qué red, que de repente me saca.
Ok, parece que estoy en la red correcta. ¿Me escuchan ya más fluido? Sí, doctora. Súper, ok, entonces vamos. Entonces, imaginen que se acercan con este grupo, con este macho de león africano para del león, se pone a la hembra, se empiezan a agredir, se dan cuenta los manejadores pues que no sacaron a la hembra, ¿no? No manejaron, no planearon esa parte. Se empiezan a atacar entre ellos, se ponen bastante agresivos y entonces todo el mundo empieza a correr a tratar de separar a la hembra, sacarla a la casa de noche, pero con esa intensidad de, de sensaciones en ese momento, pues la hembra no hace mucho caso. Al final, el macho empieza a tener efecto del anestésico y justo se le ocurre caer en la charca. En lo que llegaron con la hembra para poderla meter y lograron meterla, cuando sacaron al león ya se había ahogado. Entonces, de repente son situaciones que yo incluso cada vez que lo cuento se me pone la piel de gallina, de verdad, es algo que no puede suceder, ¿no? Pero bueno, lo describieron en algún momento hace algunos años y la verdad es que creo que es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer y por qué y del por qué es tan importante la planeación cuando se hace algún manejo para fauna silvestre. El personal involucrado, pues tenemos que tener bien claro quién va a llevar la batuta, quién va a ser el clínico a mando del manejo y pues obviamente vamos a atender a muchos más médicos, ¿no? O técnicos, incluso guardaanimales que van a estar apoyando todo y tenemos que tener bien clara también la organización y los roles desde el principio. Si alguien va a monitorear la anestesia, se queda solo en la anestesia. Si alguien va a monitorear la toma de muestras, solamente la toma de muestras, si alguien va a hacer el examen físico también, en fin, ¿no? La importancia de que hayan roles claros desde el inicio y por supuesto no saturar, o sea, la gente indicada para estar dentro del manejo será la única, ¿no? No podrán haber mucho más gente o más invitados para, eh, para estar ni siquiera viendo, ¿no? A lo mejor si la colección zoológica lo permite y necesitan o tienen más estudiantes o gente interesada en ver, pues muchas veces tras bambalinas o atrás de la reja o atrás del cristal del exhibidor podría verse, ¿no? Pero ya es alguna situación en particular de acuerdo a las instalaciones del sitio. Cuando es un lugar abierto, pues sí hay que tener más cuidado y que el plano de anestesia que esté requerido, pues sea el que necesitamos para ese individuo, ¿no? Para esa especie en particular. Pues equipo y material necesario, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, si estamos en un hospital con una mascota no convencional, pues a lo mejor jeringas, material de emergencia, la dosificación de acuerdo al peso, a la especie, y pues si estamos en una colección zoológica, pues es traspolado justo todo esto que acabo de decir, más equipo de inyección remota, ¿no? Generalmente. Y la duración estimada, no podemos estar prolongando mucho de estos manejos porque también es peligroso, ponemos en riesgo la vida de los animales y pues por ejemplo en muchos animales de colecciones zoológicas se utilizan opioides. Entonces, necesitamos tener los antagonistas para revertir los efectos de los opioides. Tenemos que tener todo el cuidado posible porque, bueno, esto también puede ser de gravedad para los manejadores, ¿no? Se deben de
de tener guantes, deben tener gogles, ¿no? Si es el uso de un opioide, y cubrebocas, o sea, incluso una gota que caiga en la piel podría provocar alguna intoxicación por alguno de estos opioides en alguna contención química, y pues también tendríamos que tener cuidado. Ok, voy a sacar un poco la presentación para que les enseñe un par de videos. Vamos a después empezar a hablar de mecanismos de defensa. Ya hablamos un poco cuando tenemos al rinoceronte en foto, pero todos los animales van a actuar de dos formas, ¿no? De manera defensiva, de manera ofensiva, y al final todos tienen garras, dientes, picos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Y cuando estamos haciendo alguna contención, algún tipo de contención con los animales, pues ellos siempre van a interpretar que somos enemigos. Si son animales presa, pues que estamos siendo, es que están siendo depredados. Y si son animales de la primera línea de la red trófica, pues imagínense, ¿no? La agresión o la parte de defensa y de situación de agresión que podríamos tener. Entonces, todo esto lo vamos a tener que tomar en cuenta. Y esto como glándulas, secreciones y venenos, pues también es importante, ¿no? Para algunos reptiles con veneno, para secreciones como algunos zorrillos, ¿no? Se me viene a la mente. En algún momento, yo estoy segura que, no sé, en alguna carretera, de repente pasamos y decimos, ay, como que huele a zorrillo, ¿no? Son esta liberación de almizcle de las glándulas por defensa y que en zoológico de repente pues también puede suceder, ¿no? Entonces esto también lo vamos a tomar en cuenta. Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles. Un par de videos, espérenme. Espérenme, aquí la tenía, pero... Oiga, doctora, una pregunta. Sí, Yo no entendí la diferencia entre defensivos y ofensivos. ok. Suponiendo que alguien te asalta, toquemos madera. Tienes la opción primero de defenderte, ¿no? De a lo mejor subir los brazos y te van a golpear y entonces subes el brazo y te proteges. Eso sería como una defensa. Pero si de repente te repones y dices, ay, ¿por qué me está haciendo esto? Y entonces te repones y entonces atacas y le sueltas un golpe y estás siendo ofensiva. Es como, ¿quién me ayuda de los chavos? ¿Quién les gusta fútbol americano? ¿Puedo dar un ejemplo? Por No, favor. me gusta el fútbol americano, pero no va para allá. A ver, venga. Pues mira, no es lo mismo que un perro, por ejemplo, te muerda en defensa, de forma de advertencia, a que te muerda adrede. O sea, cuando un perro se siente amenazado, te va a soltar una mordida y te va a soltar y se va a alejar de ti o te va a seguir gruñendo. Pero cuando un perro, por ejemplo, los de trabajo, policías o de guardia, te quieren morder adrede, no te suelta o te sacude. Te ataca. Te muerde en varias ocasiones. Ese es un ejemplo. Creo que es un ejemplo bastante claro.
Sí, creo que sí ayuda bastante, gracias. No sé quién preguntó. Sí, ¿Sí ok. ayudó? Sí, gracias, doctora. Y también a mi compañero, gracias. Sí, muy Muchas bien. gracias. Sale, gracias. Ok, díganme si ven mi pantalla y va a arrancar un video. Vale, a ver. Ok, esto es un video que hicimos para un diplomado de... Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre ¿Y lo oyen? material. Sí, se escucha bien. Ok, creo que este no era, pero también sirve porque van a hablar de material para la contención química. Entonces, de una vez nos lo echamos. Y el equipo de inyección remota. En este caso, nosotros utilizamos un equipo que utiliza CO2. Y bueno, también hay otros equipos que se pueden utilizar con aire pulmonar, eso quiere decir soplando, para pues, hacer llegar el dardo hacia el objetivo, que pues, en este caso sería cualquier animal. Desde mi punto de vista creo que es mucho más fácil la utilización de pistolas de CO2, obviamente esto eleva el costo del equipo, pero pues en dadas ocasiones pues, se pueden utilizar las dos, ¿no? Para empezar a hablar un poco sobre el material que se utiliza, tenemos dardos de silicón, y pues bueno, este dardo que tengo en mis manos es de 10 mililitros, que este se utiliza regularmente para la inyección de medicamentos en grandes cantidades. En este caso puede ser algún antiinflamatorio, algún antibiótico que pues, el animal pueda necesitar. Tenemos también los dardos de 5 ml, que en este caso pues ya son dardos que podemos llegar a utilizar a la hora de hacer alguna contención química. Los dardos de 3 mililitros que sugerimos para hacer ya una contención química. ¿Esto por qué? Porque este dardo pues, va a tener un poco de mayor estabilidad a la hora que es lanzado por la pistola y pues es mucho más fácil acertar al blanco. Y también tenemos los dardos de 1.5 ml que pues se utiliza para pequeños animales, ¿no? Para pequeños mamíferos, hasta se puedan utilizar algunas veces para capturar aves, si eres un muy buen tirador. También tenemos algo muy importante, este dispositivo que se llama, bueno, es el conector, que es el cual con el cual vamos a inyectar aire hacia la cámara donde se guarda el aire a presión, la jeringa, que es para meter la presión al dardo, unas pinzas, y esto es porque regularmente cuando nosotros utilizamos los dardos tendemos a apretar demasiado las agujas y pues algunas veces es muy difícil poder retirarlas, y por eso siempre se sugiere que estén a la mano, porque al final no sabemos si vamos a utilizar otra aguja o otro tipo de dardo, ¿no? Entonces, o estar cambiando agujas es mucho más sencillo con las pinzas. Y en esta cajita vamos a observar diferentes tipos de agujas. Básicamente existen dos agujas, que son las agujas para dardo normales y las agujas que son para captura. Ahorita les voy a mostrar una aguja que es normal, y esto significa que es normal porque obviamente pues es completamente lisa, no tiene ningún borde en el contorno de la aguja. A diferencia de las agujas normales que regularmente podemos ver en las jeringas o en las agujas con las cuales nos inyectan, el bisel de estas agujas no está en la punta, sino a los costados. Y esto es por una función básica de los dardos. Esto es porque por los lados va a salir el medicamento. Cuando es inyectado y este penetra el músculo, se va a inyectar por los lados. ¿Y por qué es así? Porque vamos a necesitar una goma para dardo. Son gomas rojas y gomas verdes. Son para diferentes diámetros de grosor de la aguja.
Estas son para exactamente para son para agujas de 2 milímetros de grosor. Y los verdes es para 1.5 milímetros de grosor de las agujas. Entonces, el funcionamiento de la aguja, como ya lo había mencionado, son diferentes porque el bisel está a un lado. Entonces, lo que vamos a hacer es meter la goma y tapar los orificios que están a un costado de la aguja. Y esto es para producir la presión que necesita para inyectarse dentro del músculo de los animales. Y, como les mencionaba, existen también las agujas de captura. Estas agujas de captura se utilizan obviamente cuando pues, queremos hacer alguna anestesia y que el animal se encuentra en un área, pues no sé, muy grande y que al final queremos asegurarnos de que el fármaco es administrado al animal. Entonces utilizamos este tipo de agujas. Y bueno, hay diferentes longitudes para las agujas y también existen las agujas de diferentes longitudes con captura. Esta parte se llama collarín. Este es lo que viene siendo una aguja que posiblemente lo podríamos utilizar para capturar algún animal más grande, algún oso, por ejemplo, que tienen gran cantidad de grasa a la hora que nosotros estamos administrando el fármaco, o a lo mejor para una cebra, ¿no? Que tiene pues muy grandes los músculos. Entonces, ahorita vamos a utilizar esta aguja que ya le puse la gomita que utiliza y vamos a llenar un dardo para que ustedes se den cuenta cómo se hace. Como les expliqué, vamos a utilizar esta venda para que vean cómo funciona el dardo cuando impacta con el músculo de algún animal. Entonces vamos a hacer la prueba. Imagínense que este es el músculo de algún animal y pues bueno, vamos a hacer la inyección. ¿Cómo funciona el dardo cuando impacta con el músculo de algún animal? Entonces vamos a hacer la prueba. Imagínense que este es el músculo de algún animal y pues bueno, vamos a hacer la inyección. Ok. Creo que está bastante claro y ejemplifica muy bien el doctor Barrera cómo se utiliza el equipo de inyección remota, por lo menos el de dardos hasta ahorita. ¿Algún comentario? ¿O todo está claro? Yo sí tengo una duda, doctora. A ver, adelante. ¿Cuál era la diferencia entre las agujas de captura y las agujas de inyección? Las agujas de inyección no tienen nada en su longitud, en el metal. Solamente los orificios por donde se va a inyectar o a salir el líquido o el medicamento hacia el músculo del animal. Entonces no tiene absolutamente nada. Y los de captura tienen un collarín que forma parte de la misma aguja, generalmente es de acero inoxidable, y no lo puedes retirar, pues. Entonces, si estás o quieres capturar algún animal en algún safari o en África, yo qué sé, y disparas, para que tú tengas la seguridad que esa inyección fue aplicada a ese individuo, gracias a ese collarín de la aguja, pues lo va a traer colgando. O sea, no hay modo de que se le caiga por sí solo, porque entra y al momento o que va corriendo, pues va pendulando la jeringa mientras hace efecto el anestésico, pero la aguja va a permanecer ahí. Generalmente cuando las tienes que retirar, tienes que hacer una pequeña incisión con hoja de bisturí y poner a lo mejor un puntito, ¿no? Pero no
no hay modo de que se salga por sí sola, a menos de que se desgarre el músculo. Ok, doc. Gracias. Ok, vale, gracias. Voy a empezar a compartirles otra, donde viene también el resto de lo del equipo de contención remota. Entonces, en un segundo. Doctora, disculpe, las gomitas que le ponían a las agujas, ¿para qué eran? Para que no saliera el medicamento por sí solo de la aguja. Si tú tienes una aguja, déjenme ver cómo puedo hacer para explicarles en un segundo. En un segundo. Ok, les voy a volver a presentar a compartir pantalla. Ahí ven una pizarra. Sí, sale, a ver si me sale el dibujito. Voy a hacer como una especie de rectángulo largo que vendría siendo el dardo, ¿no? Entonces, el dardo va a estar dividido por dentro en dos compartimentos. Este es un émbolo, a grandes rasgos y de manera burda. De un lado, bueno, aquí vamos a poner la aguja, ¿no? Así. De este lado va a ir el medicamento en todo esto, ¿sale? Y de este lado va a ir aire. Sí. Mi letra, bueno, aire. En la aguja, o sea, si tú ves la aguja, bueno, me regreso. Este es el émbolo. Ya lo voy a quitar. En esta parte de aquí, aunque hay un pequeño orificio, no sé por qué no puedo escribir, dibujar. Sí. En esta parte de aquí voy a introducir el aire a presión, como decía el doctor Barrera. Aquí en esta parte de aquí voy a meter aire a presión. Entonces la aguja, entonces este émbolo se va a empezar a mover, va a haber una gran presión en este lado. Y es lo que va a provocar que este émbolo del centro empuje el contenido, mi medicamento hacia afuera. Entonces, para que no se salga, lo que yo necesito es que mi aguja, no sé por qué ya no puedo dibujar. No tienes ninguno puesto. A ver, allí. Si yo magnifico mi aguja, pues ya saben que es una cosa con filo así. En la parte de aquí tiene como el bisel. Bueno, se pueden imaginar el bisel, ¿no? Que no soy tan buena con esto, creo, dibujando. A ver, me va a ayudar. Aquí. Perdón los gritos familiares aquí. Ok. Entonces, aquí está el bisel y aquí tiene el orificio general de todas las agujas. ¿Sí lo estoy haciendo bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Entonces, esto generalmente se sella, está sellado con silicona, entonces no está funcional. Lo que le hace es que tienen aquí un pequeño orificio y aquí otro. Bueno, del mismo tamaño. Ajá. Y entonces esos como popotes o cilindritos son elásticos, son de goma, y entonces los van a introducir por aquí. Al momento de introducirlos, ya, no voy a hacer lo mismo. Van a cubrir el bisel. Si esto lo deslizan para acá, sí se puede.
Ahí lo van a mantener en la aguja. Entonces, cuando se inyecta, ya ven que el doctor Barrera puso una gasa aquí, ¿no? Entonces, cuando se inyecta en el músculo, que estaba haciendo el efecto del músculo con la gasa, cuando se inyecta por la misma fuerza de la jeringa, al momento de inyectarse en el músculo, el cilindro va a ser desplazado por la piel del animal. Y entonces al momento de entrar, ya no puedo, ahora quiero agarrar esto. Bueno, al momento de entrar se va a desplazar el cilindro y el cilindro va a quedar en la parte posterior del dardo. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, para eso es la gomita o el cilindrito que le ponen de protección a la aguja, para que no, con la presión que le estoy metiendo no se salga el producto, no se salga el medicamento cualquiera que estén administrando. Ok, gracias, doctora. Vale, de nada. Entonces, denme oportunidad, les pongo el que sigue. Okay. Y esta es la segunda parte del equipo de contención remota, ¿no? Ya vimos la parte de los dardos. Hola, buenas tardes. Y ahora con el doctor Hoy voy a Serrano. explicar lo que es el sistema de inyección remota o de propulsión para la administración de fármacos con este tipo de dardos. Las marcas las hablaremos posteriormente. Una vez que tenemos ya preparado nuestro dardo, cargado con nuestro fármaco a administrar sobre nuestro ejemplar, elegiremos, dependiendo del tipo de dardo que sea, en este caso es de 3 mililitros, elegiremos una cerbatana dependiendo de la distancia, si es corta de 11 milímetros o si es larga. Ambas, obviamente, la distancia es larga, pues cerbatana larga. Si es una distancia corta, una cerbatana corta. Y bueno, también aquí tenemos una cerbatana de 13 milímetros, que es para un dardo de mayor volumen, de 5, de 10 y hasta de 20 ml. Pues bueno, existen dos sistemas que manejamos aquí. Es uno, la pistola de CO2, y el otro es el rifle, que les voy a hablar de las partes que lo componen. En el caso de la pistola, tiene un sistema de eyección, un gatillo, un seguro de gatillo, una tuerca para liberación de emergencia del gas, una perilla para liberar paulatinamente ese gas comprimido. Estas pistolas se utilizan con aire con gas comprimido, gas de CO2, que se contiene en estos pequeños tanquecitos que son muy comerciales. Generalmente son de 20 onzas y van dentro de esta cámara. Esta cámara se puede destornillar, se gira y sale la cámara, se coloca dentro del tanque y se vuelve a girar para embonar. Hay que tener mucho cuidado cuando se embona, porque hay una parte interna que es una goma que se llama check, que se puede presionar de lado y se puede lastimar. Hay una parte que se llama O-ring, que también es una goma que va posterior al check, que si tú lo presionas mal también vas a tener fugas de gas. Una vez que ya colocaste tu tanque, este pequeño botón servirá para ejercer la salida del gas del tanque hacia la cámara de contención o de compresión del gas. Esta pequeña manguera aquí ejemplifica perfectamente cómo es el paso de este gas. Y tenemos también en la pistola un barómetro que sirve para medir presiones. Este barómetro está calibrado en bars. Hay otros barómetros que están calibrados en PSI. Para que tengan una idea, un bar equivale a 14.5 PSI. PSI significa pulgadas de grado bajo presión, por las siglas en inglés. Entonces vas a calcular, dependiendo tu dardo y tu cerbatana que has elegido, la cantidad de bars a administrar o colocar en la cámara de compresión para eyectar ese dardo. Ya que tengo mi dardo, con precaución retiro la capa que lo protege o la tapa, lo coloco y existe un pequeño artilugio que se llama ventil,
que nos sirve para colocar el dardo. En este caso voy a utilizar el 20 pin del rifle. Lo presiono un poco y posiciono la pistola con mi cerbatana. Como esta es una cerbatana corta, la cantidad de bars que vamos a colocar en la cámara de compresión equivaldrá a 1 metro de distancia por un bar. Si el ejemplar está a 10 metros de distancia, con este tipo de cerbatana yo tengo que colocar 10 bars. Y en el caso de la cerbatana larga, cada bar equivaldrá a 2.5 metros a 3. Entonces esto es un aproximado, no es como tal una ciencia, y dependerá mucho de las condiciones climáticas. Si tienes viento, si tienes humedad, si tienes lluvia, si estás en una ladera y estás tirando hacia arriba, o si estás en la misma ladera y tirando hacia abajo, será distinto tu tipo de tiro, y tendrá que ser con mucha la práctica para poder acertar al blanco. Entonces comentaba que esta cerbatana, que es la larga de 11 milímetros, si yo tengo mi mismo ejemplar, el mismo, a 10 metros, entonces colocaré 3 bars, pensando en que me dará 9 metros de distancia y estoy tirando hacia abajo o en un llano. Si yo quisiera ejercer un poco más de presión, pensando que tiene una piel muy gruesa, entonces ejerceré 4 bars sobre este mismo largo de cerbatana. Y entonces es como puedo administrar el medicamento con mi dardo. En este caso, con el rifle, es algo un poco más para distancias largas. La pistola de CO2 te da de 30 a 35 metros de distancias largas a un tiro recto, llano, y el rifle te va a dar distancias hasta de 60 metros. La ventaja de este rifle es que tiene una mira telescópica en la cual tú puedes apoyarte o tener una mayor precisión al momento del impacto. Consta de las mismas partes, que es la cacha de la pistola, el gatillo, el seguro. En este caso, el tanque de CO2 o la cámara va frontal, no es en la parte posterior como es en la pistola. En la parte frontal, tú colocas aquí tu tanque de CO2, lo embonas, giras, presionas, tiene las mismas precauciones con las piezas que les mencioné, y la perilla está del otro lado. Aquí está, tiene un signo más y un signo menos, que obviamente el signo más es para agregar presión, el signo menos es para retirar presión. Aquí la parte del signo menos equivale a la perilla que tenemos en esta parte para liberar la presión. Colocas tu dardo, lo metes en esta parte que es la entrada del dardo, colocas tu 20 pin, te cercioras de que esté colocado su seguro, entonces tú enfocas a tu ejemplar y lo único que haces es tirarle el gatillo para acertar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de sistema de inyección remota, que este no es propulsado por ningún gas o aire y es más por acción mecánica o física. Este sistema se llama telecisto, que consta de una varilla que está ranurada con una rosca para que estas piezas que están de este lado, que son las partes que vamos a colocar como un puedan adaptarse o embonarse en nuestro telecisto. ¿Okay? Y bueno, continuando con las partes, tenemos nuestra jeringa, nuestro pistón de 3 mililitros, de 5 mililitros, de 10 mililitros y de 20 mililitros. Entonces vamos a desembonar nuestra aguja, la cámara del fármaco, nuestro pistón de émbolo. Vamos a quitar la goma que va a fungir como un émbolo para poderlo colocar en la pieza que equivale a los 5 mililitros. Entonces vamos a colocarlo en esta forma. Tiene ya, si ustedes observan, la misma ranura para poderlo embonar. Entonces colocamos la goma, listo. Y nosotros vamos a tener nuestra jeringa, vamos a volver a colocar y vamos a obtener nuestro fármaco a administrar como si fuera una jeringa común y corriente. Vamos a administrar en este caso 2 ml. Listo. Y entonces yo voy a embonar mi pistón de 5 mililitros
en la porción que está ranurada de mi telecisto, que va a ser de esta manera. Y así yo tengo ya mi sistema de inyección a distancia para poder no exponerme con el ejemplar. Y lo que voy a hacer es, como extensión de mi brazo, alargarlo y puncionar. Ok, ¿en este hay alguna duda? Creo que el doctor Serrano lo explica bastante bien. Yo no tengo duda, pero... Perdón, ¿quién primero? ¿Nelly? Creo que habló. No. Natalia. Sí, yo iba a decir que no era duda, o no sé, pero quería expresar que cuando no es con el rifle, yo me pregunto cómo le hacen, o sea, bueno, no sé si no les da como cosa o miedo de que vaya a caer en un lugar que no es Accesible para el médico, supongo. Sí, digo, al final dependerá de las circunstancias de la colección zoológica o si es en con algún espécimen de vida libre. Digo, al final quien haga la planeación tiene que tomar en cuenta todos los bemoles que puedan surgir, todos, ¿no? Y entonces tienen que estar preparados para una acción de emergencia. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? No. Ok, bueno. Y entonces creo que, un segundo, el último video que les voy a mostrar es uno ya chiquitito. Segundo. ¿Cuándo va a terminar? ¿Yo? A las 2. Bueno, ahorita se los ubico. Vamos a seguir con la presentación. Si no voy a mover otro que es más importante. Ok. Listo, ahí continuamos con la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Ya la ven. Sí. Gracias. Sí, ya. Ok. Entonces, antes de esta diapositiva, terminamos como con la planeación y conocimos el equipo y el material necesario. Y hablábamos de los mecanismos de defensa, que al final todos los animales tienen herramientas, digamos, ¿no? Como garras, pezuñas, picos, dientes, y que eso lo tenemos que tomar en cuenta, secreciones, venenos sobre todo, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta para ello. También en la fauna silvestre, además de las contenciones físicas y las contenciones químicas, pues existe el condicionamiento psicológico o por comportamiento. Y no digo que la foto del lado derecho sea correcta, más bien de repente tenemos como un abuso de confianza en muchas personas que yo podría considerar que no profesionales, que pueden llevar a un accidente. Lo que generalmente ahora se hace con
grandes felinos es condicionamiento operante o utilización de este condicionamiento psicológico con barreras físicas, no a cuerpo directo, ¿no? Porque siempre existe el riesgo de sufrir algún percance. En algunos otros animales, como en los elefantes, como la foto que está del lado izquierdo, de igual modo pueden hacerse ciertas revisiones, todo para fines médicos. Obviamente todo esto se los comento como fines médicos, para optimizar un examen físico o alguna revisión en especial. Sin embargo, muchos ya de los zoológicos o que tienen colecciones con elefantes o animales que pudieran infringir algún daño en las personas, siempre existe la posibilidad de hacer un manejo con alguna barrera física de por medio. Obviamente en comportamientos como en individuos o ejemplares o especies más manejables, más inocuas. No digo que esta tortuga no tenga un pico en su cavidad oral firme y fuerte para poder morder, porque digo, si alguien ha sufrido alguna mordedura de una tortuga, pues sabrán que en la punta de la cavidad oral tienen un pico queratinizado bastante fuerte, y pues también tenemos que tener cuidado. Sin embargo, cuando se hace condicionamiento operante, se puede hacer con cualquier especie. Algunos responderán mejor que otros, pero estas dos fotos pues ejemplifican a esta tortuga de desierto o terrestre, más bien, tortuga terrestre, podrían ejemplificar estos manejos, este condicionamiento. Y lo que generalmente se utiliza es un poco de alimento que le guste mucho, sin omitir nada de la dieta. Se podría elegir algunos ingredientes de los cuales se vea que son favoritos para ese individuo, y entonces aprovechar el otorgamiento de estos alimentos para poder lograr ciertos comportamientos que son necesarios para un abordaje que conveniente también, porque a nosotros como médicos veterinarios nos facilita sin duda el manejo, pero también a los ejemplares, a los individuos, les va a provocar pues un mayor bienestar. No van a estar estresados que con una contención dura y fría, ¿no? De una contención física que en algún momento podría ser necesaria, pero también tenemos esta otra alternativa que en muchas colecciones zoológicas, o incluso yo podría decirles que en nuestros animales no convencionales, nuestras mascotas no convencionales, cuando hay un buen acercamiento y un buen entendimiento con los propietarios, ellos podrían entrar incluso en el rol de poder participar condicionando o ayudándonos a condicionar a nuestros pacientes para facilitar, como les digo, el manejo y la revisión y la administración de cualquier medicamento, incluso, o toma de muestra de sangre. Y pues bueno, esto es algo muy conveniente para todos. Y decía yo que cualquier especie, digo, aquí hay una liga que me voy a salir para enseñarles el video. Dentro de nuestro departamento de etología, fauna silvestre y animales de laboratorio tenemos la fortuna de tener posgrados para esta especialización en medicina y cirugía fauna silvestre o especialización en etología clínica. Y nuestros alumnos de primer año, bueno, esta especialidad consta de 3 años. En el primer año, en la estancia propedéutica, nuestros alumnos se meten de lleno a toda la cuestión zootécnica de los animales, sus mejoras ambientales. Y una de nuestras alumnas hizo un trabajo final, uno de 2, sobre enriquecimiento, pero también de manejo o de condicionamiento para un pez beta. Entonces, si me lo permiten, otra vez voy a dejar de compartir el PowerPoint y les voy a mostrar un pequeño video
donde se muestra que en cualquier especie es posible con empeño el lograr ciertos objetivos. Ok, ¿ya ven YouTube? Sí. Súper, entonces. Voy a hacer la pantalla grande, espero. Si no escucharan el audio, me dicen, por favor. Estudiante del programa propedéutico del... ¿Sí? ¿Soy yo? Sí, doctora. Ok, entonces regreso. A ver qué les parece. Hola, soy Daniel Liman, estudiante del programa propedéutico de la especialidad de fauna silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En el siguiente video se mostrarán diferentes opciones de enriquecimiento ambiental para el pez beta mantenido como animal de compañía. Pero primero, ¿qué es el enriquecimiento ambiental? Proporciona desafíos, oportunidades y estímulos apropiados para las especies bajo cuidado humano. Funciona para mantener a los animales interactuando de forma dinámica con su ambiente. Para proporcionar un enriquecimiento adecuado, es crucial conocer acerca de la biología natural del ejemplar y tener cubiertas sus necesidades físicas y ambientales. Hábitat físico. Es importante proporcionar muchas estructuras donde el pez se puede esconder, ya que en vida silvestre es presa. Se pueden usar plantas naturales o artificiales, refugios comerciales, macetas de barro o tubos de PVC. También es importante no contar con un flujo de agua intenso, ya que usualmente en vida silvestre esta especie vive en agua de poca profundidad y movimiento, por lo tanto provocaría estrés. Hay que asegurarse de que ninguno de estos elementos tenga sustancias tóxicas que puedan enfermar al pez o bordes filosos que puedan lastimar su piel delicada. Enriquecimiento social. Debido a la naturaleza territorial del pez beta, no se recomienda tener a dos machos en el mismo albergue. A pesar de que no existe información basada en evidencias, acuaristas mencionan que se pueden mantener otras especies en el acuario, como tetras, barbos tranquilos y caracoles. Alimenticio. Se pueden rotar diferentes tipos de alimentos, como pellets que floten, pellets que se hundan, o presa viva como la artemia, ya que en vida silvestre comen pequeños insectos y larvas. Cognitivo. Se pueden enseñar diferentes comportamientos por medio de condicionamiento operante, como el uso de target o pasar por un aro, con los que se creará una relación de confianza entre el ejemplar y el propietario. Si necesitas asesoría acerca del cuidado o salud de tu pez, puedes agendar una cita en el Hospital Veterinario de Especialidades de Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM en los siguientes números. Ok, muchas gracias. Pues ese es uno de los trabajos, como les decía, de una de nuestras alumnas cuando cursaba estancia propedéutico, pero aquí lo que es de interés es la parte del entrenamiento, ¿no? Lo que les comentaba, déjenme ver que hay un audio abierto. Si pueden checar y cerrar sus micrófonos, por favor, porque estoy oyendo mucho ruido.
No alcanzo a ver quién es. ¿Quién tiene su micro abierto, chicos, por favor? Se me hace que no. Ok, listo. Ok, ya lo logré. Ok, entonces, comparto otra vez presentación que hemos ido y venido con el PowerPoint, pero creo que ha valido la pena, ¿no? El revisar estos videos que ejemplifican mucho. Ahorita reviso, vi que por ahí habían preguntas en el chat o alguna pregunta. No hay problema, la vamos a revisar. Ok, ya ven de nuevo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces, lo que veíamos era ejemplos de condicionamiento operante a grandes rasgos. Ya les enseñé un ejemplo que incluso a individuos más pequeñitos de lo que creen y que a lo mejor en un pez no sería posible, lo es. Y vamos a seguir con cuestiones o puntos que hay que tocar sobre contención física, donde la contención psicológica está incluida. Y para esto, pues bueno, creo que es importante que también conozcamos la historia natural de los individuos con los que trabajemos. Y podemos identificar incluso posturas o cuestiones corporales o cuestiones particulares de comportamiento que nos indique si ellos están pues con temor o están más confiados o ya tienen una postura complicada. O sea, si vamos a hacer la utilización, por ejemplo, de alguna red para hacer alguna contención física de un gato, se me ocurre algún tipo lince o celote que podrían ser con red, pues a lo mejor la postura ya nos habla de dificultades para su abordaje y el abordarlos con este tipo de contenciones psicológicas pues va a minimizar, ¿no? Totalmente todos estos resultados o efectos indeseables de las contenciones físicas. Siempre tenemos que tener cuidado de cómo nos dirigimos a estos individuos. Como dice, estados emocionales reflejados, no vamos a gritar, vamos a tener una voz pausada, vamos a evitar los cambios bruscos de voz cuando estemos entrenando. Recuerden la foto de donde está la tortuga terrestre. Quien las estaba manejando estaban como en una postura tranquila y demás. Y si utilizamos barreras físicas como en contenciones donde tengamos más protección, pues va a ser mucho más sencillo el que nosotros estemos también tranquilos en el momento del entrenamiento de estos animales. Si tienen alguna oportunidad en algún momento de lo que les resta de la carrera o de hacer estancias o de ir a prácticas, ¿no? Ya que nos suelte la pandemia, para poder asistir a estos centros, pregunten y acérquense a los médicos para que les den oportunidad de observar ciertos manejos, ¿no? Yo creo que ya teniendo este panorama de lo que abordan también en un zoológico, puede ser mucho más, pueden hacer ustedes mismos mucho más interesantes una estancia. Claro, también sacaba yo a colación lo del pequeño felino, porque pues al final son de los más ágiles que tenemos como en la cabeza, también aves, que tengamos que utilizar este tipo de contenciones, pues bueno, también es parte de la historia natural, necesitamos saber acerca de su
fisiología, hábitat y capacidades de movimiento para poder ayudar. Si me escuchan en algún momento inestabilidad de nuevo en la transmisión, me dicen por favor. Y pues al final biología y fisiología, parte de la historia natural de ellos, es importante conocerlos. Y también conocer como el diagramita que está abajo de la diapositiva, este ámbito hogareño, ¿no? O el home range que se menciona en mucha literatura, porque al final ellos van a tener un territorio físico donde van a estar confortables, donde van a tener su distancia social, donde van a manejar un territorio amplio dependiendo de la especie. Pues bueno, habrán hectáreas y hectáreas que considerar como territorio, pero estos rangos de hábitat más restringidos, como la distancia social, si te pasas de aquí ya me siento como más invadido, y entonces empieza la distancia de huida. Pues habrá que también tomarse en cuenta, ¿no? Para el manejo de la fauna silvestre, aunque sea bajo cuidado humano. Para la contención física vamos a mencionar, después de toda esta gran introducción, vamos a mencionar ciertas particularidades. El minimizar ciertos, o estas percepciones sensoriales en nuestros animales van a ayudar a que ellos se sientan más confortables, sobre todo de manera visual y auditiva y olfatoria. De repente es complicado el manejo general de estos tres percepciones, aunque seamos muy sigilosos, pues bueno, siempre van a estar con el olfato, y sobre todo que en muchos de nuestros animales estos sentidos son mucho más agudizados que los de nosotros, por supuesto, y que pues bueno, por lo menos la vista creo que es uno de los sentidos que podríamos manipular un poquito más, pero tratemos, ¿no?, de minimizar los tres, ¿no? Visual, auditivo, olfatoria, estar callados, guardando silencio lo más que se pueda. Ya cuando hay una contención física, generalmente previa, ¿no?, incluso a una contención química o solamente la contención física, siempre es importante tener sigilo y ayudar a minimizar estas situaciones, ¿no?, como en estas fotos que vemos acá, ¿no?, con un cánido, parece un lobo, arriba un felino, también minimizando la visión, o incluso cuando están con una contención química, cuando hay anestesia, pues también se obliteran con torundas de algodón los oídos para también minimizar ruidos, y más que se vuelven los sentidos, se alteran con las contenciones químicas, ¿no?, dependiendo de lo que utilicemos. Entonces, eso es lo que vamos a cuidar. Confinamiento, bueno, contención física. Por confinamiento son estas jaulas especiales. Vamos a utilizar también mamparas, vamos a utilizar estas jaulas de compresión. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlas en algún zoológico, se usan poco, pero para procedimientos rápidos, donde no quieras hacer una contención remota o que quieras utilizar incluso el telecisto, se pueden combinar, ¿no?, estos materiales. Estas son jaulas donde las paredes se van reduciendo hacia lateral. Bueno, va a depender del tipo de jaula para el tipo de especie. En este caso tenemos un lobo en la foto, donde la jaula se comprimió, una de las paredes se comprime de manera lateral al individuo, y en el momento en que está sujeto y comprimido, él no puede ya voltear para morder, ¿no? Entonces se aplica el antibiótico o la inyección que se requiera y se afloja de inmediato, ¿no? Son manejos muy breves, donde se pueden administrar fármacos. Como dice, ¿no?, depende de la especie, depende de la situación. Ahorita vamos a ver más fotos que nos ejemplifiquen más a lo que esto se trata, pero vean la lista, ¿no? Depende de la especie y de la situación.
puede utilizarse el resguardo nocturno, que generalmente si están en un zoológico están afuera en el exhibidor, y en el momento en que ya se resguardan, dentro de estas jaulas hay estas mismas jaulas especiales de sujeción o de compresión, que es donde se puede programar incluso un manejo al día siguiente antes de volverlo a sacar a la exhibición, ¿no? O sea, es todo, si se dan cuenta, los ejemplos que doy es planeación. Jaulas especiales como esta, bolsas generalmente de tela, se utilizan para reptiles, generalmente para serpientes, y generalmente para serpientes no venenosas. Se pueden utilizar también para serpientes venenosas, pero combinando materiales como, pues imagínense, la serpiente puede llegar a morder a través de la tela, generalmente son lonas muy gruesas, pero aún así, entonces se mandan a la bolsa y después se mandan a un bote con tapa, con todos los señalamientos necesarios de peligro, animal venenoso y demás, para que no haya manipulación, y todo el personal tiene que saber si están ocupados o no están ocupados los contenedores. Tubos acrílicos, pues los tubos acrílicos son para manejo, revisiones o contenciones físicas o administración de medicamentos, sobre todo para serpientes, y dirigido un poco más a serpientes venenosas. Los tubos acrílicos hay de distintos diámetros, de distintas longitudes, para que la serpiente no quede holgada, que no quede ni tampoco tan apretada, pero que sea lo suficientemente segura para que se introduzca hasta 2/3 partes del cuerpo del animal sin que logre salir del otro lado, ¿no? Y tengamos como algún problema. Pues ahorita lo vamos a ver. Posicionadores también hay, posicionadores sobre todo para estudios radiográficos, ¿no? Ya son como de patente, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero esto ayuda a que también de una manera muy confortable podamos posicionar a ciertos individuos, a ciertas especies para algún procedimiento médico, cualquiera que sea y se requiera. Ok, este es un video que está incluido en la presentación. Este es el doctor Daniel Gómez, también es parte del equipo médico de fauna. Voy a darle play. Va a demostrar una contención física de alguna mascota no convencional, parece que es de un ave. Ejemplificará también la toma de muestras, pero se puede... Es muy buen ejemplo. Entonces me dicen si lo escuchan y lo ven bien. En el caso de las aves... ¿Si lo ven bien y lo oyen? Sí. Perfecto. Súper. Entonces va a hablar de contención física de aves pequeñas, ¿no? Es otra de las particularidades, porque si es un mundo de animales y entonces en cada situación es particular, pero aquí va otro ejemplo. Mucho del tamaño del paciente para ver si vamos a requerir ayuda o no. En el caso de los pequeños paserinos o pequeños citácidos, es muy práctico hacer la toma de muestra de venas yugulares con una sola persona. El mismo médico puede sujetarla al paciente y tomar la muestra. Generalmente la vena yugular derecha es muy prominente en ese tipo de pacientes. Se recomienda humedecer un poco el área, ya sea con alcohol, muchas veces lo hacemos así, teniendo cuidado de no enfriar el ave, ya que son pacientes muy chiquitos y podemos inducir hipotermia si tenemos áreas muy grandes humedecidas con alcohol o con cualquier otro líquido. Cuando usamos una técnica de este tipo a una mano, ahorita lo vamos a mostrar, es importante pues tener esta sensibilidad de la contención, sujetándolo firme pero no lo suficientemente fuerte para lastimarlo. Esta técnica es muy interesante porque a veces la lógica nos dice que entre dos personas va a ser mucho más sencillo, y no es así. El vaso, aunque es prominente y se visualiza, es frágil, y como sabemos muchos de los vasos sanguíneos de las aves tienden pues a lesionarse y perdemos el vaso sanguíneo. Entonces cuando están dos personas procediendo a esta muestra, hay un pequeño movimiento, hay pequeñas incoordinaciones, digamos, entre las dos personas, y puede hacer que esto dañe el vaso sanguíneo al momento de puncionar. Por lo cual hacerlo una sola persona te da mucha más estabilidad y confianza al momento de la punción, y pues es mucho más seguro. Y bueno, en un ave tan pequeña sabemos que el perder
algunos mililitros de sangre, pues podría ser muy severo y podría condicionar pues la salud del ejemplar. La manera de contenerlo es con toda la palma de la mano agarramos su cuerpecito, entre el dedo índice y el medio sujetamos su cuellito y exponemos, sujetamos su cabeza y exponemos el cuello. Generalmente agregamos algo de alcohol en la zona para poder exponer la zona de la vena, ¿no? Entonces generalmente en esta zona podemos ver el vaso sanguíneo, ¿no? En este caso es un vaso pues chiquitito porque la ves muy chiquitita y ahí está el vaso que podemos muestrar. La verdad es que las cantidades son mínimas generalmente las que se pueden obtener estos ejemplares y les recomiendo mucho que la técnica se haga solamente por una sola persona, ya que les digo que generalmente los pequeños movimientos que puede haber entre dos personas hacen que el vaso sanguíneo se colapse. Ok. En el caso de las aves va a depender mucho del tamaño. Ahí está. Ok, sí estuvo claro, pues bueno, es uno de los ejemplos de las contenciones físicas en nuestros pacientes que hay que tomar en cuenta. Y ya hemos platicado al final sobre otras particularidades de contenciones o en vida libre o en corrales muy grandes como este, que incluso es como provisional para herbívoros, pero que también pueden llevarse a cabo en algunas circunstancias, o incluso con el manejo de redes desde helicópteros, sobre todo lo hemos visto en safaris africanos o cuando hay necesidad de hacer un movimiento de individuos de alguna reserva a otra, por ejemplo, y eso también pues es importante de contemplar y de tenerlo en mente, ¿no? De que eso también es posible realizarlo como contención física, ¿no? Redes desde arriba. Jaulas, habíamos estado hablando, ejemplos, jaulas de compresión. ¿Vieron, se acuerdan de la que vimos del lobo que tiene la compresión lateral? Este es una foto ya viejita, pero ejemplifica bastante bien una jaula de compresión de mamífero marino. No sé si alcancen a ver, aquí hay un individuo acostado. Voy a abrir mi cámara un momento para que me vean, a ver si me pueden ver. Si hablo, esta es una jaula que tiene las paredes pues así, laterales, y en el momento de que se hace la compresión se van entrelazando y van bajando. Y esta compresión es hacia el suelo, hacia abajo. Y esto es solamente por las características que tienen estos animales físicos, ¿no? No los podemos comprimir de manera lateral como en la otra. Entonces, bien curioso, ¿no? Cómo funcionan. Y también nos enfrentamos de repente a individuos sumamente grandes o donde, digo, ahora ya tenemos mucho más material, afortunadamente, que se manufactura de manera correcta desde origen, ¿no? Ya de marca, pero antes, miren, también se utilizaban incluso conos y de estos de vialidad, ¿no? Que es lo que están utilizando aquí para mantener una contención química, ¿no? Con un gas anestésico. Entonces, bueno, también es curioso. Pequeñas jaulas de hospitalización también pueden ser utilizados. Acá en la parte de arriba hay un pequeño primate donde también podemos hacer el uso de mamparas para ir acercándolo hacia la pared o hacia un extremo de manera sutil y con suavidad, hacia un extremo de la jaula para que se pueda administrar y la contención sea muy cortita, se pueda administrar algún fármaco. Nada más. En la parte de abajo, pues es como una vista aérea de una jaula también pequeña, donde se reduce el espacio. Generalmente estos animales, pues, si lo notan, es un elefante, ¿no? Visto de arriba, como es una vista aérea. Acá están las orejas. Pero son animales que están habituados, o sea, se hace a la par un condicionamiento operante para que puedan entrar a la jaula. Son animales muy fuertes, entonces todos estos manejos no son obligados, en realidad se hacen de manera muy sutil para que puedan administrarse ciertos medicamentos o se pueda realizar alguna curación en especial.
Recuerdo en el zoológico de Zacango tienen una reja de manejo para los elefantes bastante interesante porque pues tiene orificios, ¿no? En la parte de abajo para que el elefante coloque la pata y se le hagan lavados o se recorten las uñas, que le hagan su manicure, porque ellos suelen tener sobrecrecimiento de queratina y sus uñas deben de estar sumamente cuidadas porque predispone a abscesos y se vuelven un problema. Entonces, ellos están ya habituados a estos manejos. Esta otra foto que está acá es de un manejo que tuvimos de un delfín, un delfín nariz de botella, donde está el equipo de manejadores en el agua. Si se fijan, el agua les llega pues, como a la cintura, yo creo que más abajo, ¿no? Bueno, dependiendo de la estatura, pero yo creo que abajo de la cintura, la cadera, ¿no? Y esta, ahorita lo van a ver, esta alberca tenía una particularidad para facilitar el manejo. Cuando los delfines, pues al final tienen, iba a decir mamíferos marinos, pero no con los lobos marinos porque ellos pueden fácilmente salir a tierra, ¿no? Tienen digamos, hábitat anfibio a diferencia de los delfines que son exclusivamente acuáticos, y entonces para poder sacar a un delfín de su hábitat o de su medio acuático, pues sí se requieren redes, acercamiento, y es un manejo físico arduo y estresante. Cuando se tienen este tipo de albercas, se suelen haber algunos lugares que tienen pisos falsos de manejo, como y el piso va subiendo con motores y poleas. Y entonces eso hace que nosotros podamos ya acercarnos al delfín con una mayor facilidad. Entonces esa es como la primera parte. Acá estamos ya en la segunda. Si se fijan, ya el agua me llega como a la rodilla. Y el equipo, cuidando la piel del individuo, ya se colocaron muchas esponjas debajo con todo el cuidado para poderlo sujetar con delicadeza, pero con firmeza para poder tomar alguna muestra de sangre. Esto ya se hace mucho menos bajo cuidado humano, solamente cuando hay emergencias, o cuando hay alguna emergencia y el animal o está enfermo o muy deteriorado, pues no hay condicionamiento operante, no hay entrenamiento al cual quieran hacer caso. Entonces es cuando en un extremo se realizan estas situaciones. Cuando no, pues ya se tienen, bueno, ahí está la exposición de la aleta cuidada con cojines de nosotros. Ok, perdón, que ahora le tocó al perro ladrar. Entonces, con todo cuidado, se coloca, o ya sea una camilla, aquí se ve una orilla de la hamaca para trasladarlo a lo mejor a una alberca más pequeña. Entonces, se hace de un modo muy, muy sutil, con todo el cuidado para que ellos estén bien. Y pues ya sea una sonda para hidratación, que este es el caso, acá está la trompa del delfín, o una toma de muestras de sangre, pues se puede abordar sin ningún problema. Herramientas de lo que ya platicamos un poquito, como las bolsas. Aquí hay un pitón con una bolsa de lona, ¿no? Para el traslado. También pueden utilizarse para pesaje de individuos, ganchos. Aquí hay un gancho. No sé si conozcan los ganchos herpetológicos de muchas medidas. Son al final extensiones de nuestro brazo que provoca que nosotros podamos levantar a la serpiente con una muy buena distancia, sin tener algún problema de agresión o de mordedura hacia nosotros. Lazos, redes, lazaperros. Digo, hay gente muy buena utilizando lazos para tal vez algún herbívoro, tratar de acercarlo. Todo esto es
utilizable para la contención física de nuestros animales. Barreras visuales, y esto mismo hace que en un cérvido, en un animal que es más delicado, de manera cuidadosa podamos irlo acercando nos sirve de protección. También tienen astas, ¿no? De repente tenemos que tener cuidado para poder hacer algún manejo en un albergue grande. Barreras o escudos, ¿no? Estos se utilizan también con felinos no tan grandes, pero ahí está, los ejemplos. Y pues bueno, ¿para qué queremos hacer una contención física? Creo que lo hemos venido platicando desde el principio de la clase. Pues para toma de muestras, para aplicación de medicamentos. La sujeción tiene que ser apropiada por especie. Tenemos que saber cómo sujetar qué individuo y no quedarnos, por ejemplo, con esta iguana verde, si lo agarramos de la cola, tiene una autotomía, rompen su cola de manera voluntaria si se sienten amenazados como un mecanismo de defensa, y no queremos que nos pase eso en consulta, ¿no? Imaginen de repente salir y decirle al propietario, ay, perdón, pero es que me quedé con la cola, pues y luego que son animales muy majestuosos, y aunque les vuelve a crecer no es lo mismo, no es en la misma longitud ni del mismo color. Entonces sí tenemos que saber historia natural, particularidades de fisiología, de anatomía, cuidar, ¿no? Riesgo de sofocación o fracturas, tiempo de sujeción, ¿no? Como decía el video del doctor Gómez, aunque sean individuos muy pequeñitos, tenemos que aprender a cómo hacer estos manejos en poco tiempo. Aquí hay muchas fotos del acervo del hospital muy viejitas. Muchas de ellas no tienen guantes. Ahora todo lo que hacemos en el hospital es con guantes, sí o sí, y no solamente por lo que nosotros tengamos que protegernos, ¿no? Digo, sabemos que hay enfermedades zoonóticas, pero hay secreciones y hay bacterias y pues podemos terminar con alguna infección micótica, se me ocurre, alguna zoonosis, yo qué sé. Entonces siempre tenemos que tomar a nuestros animales con guantes. Entonces, la disculpa va porque hay muchas fotos viejitas donde van a ver que muchas de estas sujeciones, hemos tratado de hacer la renovación de fotos poco a poco, pero bueno, echamos mano del acervo antiguo del hospital, y esa es la razón por la cual no hay tantos guantes de por medio. Telas en aves, incluso podríamos pensar en redes de niebla para murciélagos o para ciertas aves en vida libre, que son redes que se extienden en las selvas o en los bosques donde vayamos a trabajar, incluso para proyectos de investigación, donde caen los individuos, se enredan de una manera muy sutil, podemos llegar a sacarlos de estas redes y poder hacer el manejo que necesitamos hacer. Y ahora también lo interesante es que al final no hay que olvidar que para todos estos manejos y para todos estos proyectos de investigación siempre hay comités de bioética para investigación que tienen que aprobarnos los proyectos de investigación que se tienen que hacer. Y se los comento porque no me queda duda que muchos de ustedes estarán a lo mejor en un futuro no muy lejano haciendo especialidades, maestrías, doctorados, y si tienen que tener algún manejo específico en alguna población libre o bajo cuidado humano, o en alguna colección donde tengan que hacer algún tipo de investigación que involucre animales, pues siempre van a tener que tomar en cuenta que estos comités de bioética están establecidos para asegurarse del buen manejo, y más en nuestra universidad, ¿no? Para asegurarse del buen manejo, del correcto manejo de estos individuos o de estos proyectos. Ok, más ejemplos. Arriba, una tortuga de concha blanda de Florida. Son muy resbalosas, no tienen, aunque tienen caparazón, no tienen este caparazón queratinizado como las tortugas semiacuáticas, son sumamente resbalosas. Tenemos que aprender a manejarlas así,
con una tela suave de algodón de atrás, ¿no? También tenemos que conocer la biología de la especie. Ellos tienen el cuello muy largo y aunque son de concha blanda, blanditas, su pico es queratinizado y pueden pegarnos una buena mordida, y sacan el cuello de manera importante y pueden incluso girar la cabeza para alcanzar a mordernos, entonces hay que tener mucho cuidado. Esta gran iguana verde, enorme, que tiene aparentemente distensión abdominal, está siendo sujetada por 2 individuos. Ellos también suelen morder de manera importante, tienen una serie de dientitos que pueden lastimarnos. Aquí optaron por sujetarlo de la parte de arriba de los miembros torácicos y la otra persona de los miembros pélvicos, pero tomen en cuenta lo que les comentaba hace rato de la autotomía de las iguanas o de algunos lacértidos, que es desprender la cola. Sujetando los miembros pélvicos y sujetando la cola, no va a suceder. Entonces, bueno, la correcta sujeción es importante. Aquí hay una más. Parece una boa constrictor, perdón, donde sujetamos dependiendo del tamaño, le damos estabilidad con nuestro cuerpo al individuo. Generalmente se recomienda que no se manejen serpientes solos, o sea, siempre tenemos que tener un compañero. Han habido decesos incluso de algunos manejadores por haber querido manejar alguna serpiente, como los pitones grandes, de gran tamaño, y han habido situaciones muy, muy infortunadas como desenlace de estos malos manejos. Entonces, siempre hacerlo cuidando la cabeza. Obviamente esto no lo vamos a hacer con una serpiente venenosa, siempre solamente con una serpiente constrictora como este ejemplo. Las pequeñas tortuguitas también tienen ciertas particularidades de manejo. Si se fijan, las manos del médico es sujetando el caparazón la parte de arriba y la mano de abajo en esta posición. Ellas, si son animales sanos, van a estar pataleando todo el tiempo. Incluso nos rompen los guantes con las uñas y hay que estar cambiando los guantes para estos intercambios. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Gracias, doctora. Tengo una pregunta. Bueno, yo trabajé un tiempo con un médico que se especializaba en fauna silvestre y al momento de agarrar así la iguana, normalmente a nosotros no se nos hacía como muy factible, justamente porque al momento de que darle el coletazo se mueven todas, y quería preguntar, ¿cómo hacen para que agarren justamente la parte como de la cabeza al mismo tiempo que los brazos? Híjole, va a depender del tamaño de la iguana. Hay veces que puedes manipularla con una sola mano si es de tamaño, digamos, manejable para ti, y lo sujetas como ratón de laboratorio de arriba, entre tu dedo índice y medio la cabeza, y te alcanza. Si te alcanza la mano, con el dedo pulgar y el dedo anular y el meñique, los miembros torácicos. De ese modo puedes sujetar como la parte de arriba. La parte de abajo con la otra mano, con la mano izquierda, bueno, depende si eres zurdo o diestro, sujetas los miembros pélvicos y la cola en conjunto, pero sí, lo importante es hacerlo siempre en conjunto. Hay veces que no te alcanza por el tamaño del individuo, y tienes que pues echar mano a tus compañeros. De repente los coletazos, o sea, son latigazos tal cual, ¿no? Seguramente lo experimentaste. Y es empezar a minimizar los sentidos. O sea, de repente lo que ayuda son torundas en los ojos, no muy apretados, a lo mejor con una venda elástica, con un bed wrap tal vez, un poco en tiempos cortos, porque si no entran en bradicardia, ¿no? Por estimulación vagal, entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces, esa minimizar los sentidos también ayuda. Recuerdo alguna vez una iguana de este tamaño en consulta, donde era muy manejable con el propietario,
empezó con los latigazos, empezó a estresar y el propietario dijo, no se preocupen, yo la agarro. Y cuando la agarró, pues le pegó una mordida que lo mandó a quirófano para varios puntos de sutura. Entonces, no se confíen a pesar de que sean, entre comillas, iguanas verdes tranquilas. Estas contenciones físicas tienen que hacerlas con alguien que sepa. Y hay manuales, ¿no? Incluso también en la red. Voy a hacer algún otro tipo de anotación. Si encuentro algunos manuales, se los empezamos a compartir. A ver si les ayuda, por lo menos. Gracias. Gracias. Espero haber sido un poco más clara y te haya ayudado Sí, gracias. mi descripción. Sale. En un segundo, voy a tomar un poco de agua. Ok, gracias. Entonces seguimos. Hasta aquí, pues bueno, también lo que de repente nos ayuda con las tortugas semiacuáticas como la de abajo de orejas rojas es, las ponemos en lugar de la mano del médico que está manipulándola, podemos ponerlas en un vasito que tenga el diámetro más chiquito que el caparazón. Entonces podemos estarla observando ahí, pataleando sin que se caiga y no se hace daño y entonces nos deja verla. Son mañas también que la experiencia te va ayudando a desarrollar. Bueno, ahí están algunos ejemplos de la manipulación que creo que en el video quedó más clara en cuanto a paserines o periquitos o citácidos pequeñitos. Cuando ya nos enfrentamos a individuos que tienen picos como los citácidos, que son su mecanismo incluso más fuerte y más poderoso, más que las garras, que las garritas también pueden provocarnos unos buenos pellizcos en las manos, pero siempre lo primordial es cuidarnos del pico. Imagínense una guacamaya, ¿no? Con la fortaleza que tienen para morder y destrozar y abrir nueces, pues no queremos pensar lo que nos pueden hacer a nosotros en las manos. Las aves rapaces, aunque el pico sí se considera fuerte, porque pues bueno, al final carnívoras, muchas de ellas desgarran, la carne con el pico no es tan peligroso para nosotros como manejadores, el pico para cuidarnos. Siempre el manejo es importante. Si se fijan, la posición de la mano es más o menos lo que decía respecto a la iguana pequeña, que puedes agarrarlo como ratón de laboratorio, más o menos igual, pero previamente proteges los miembros pélvicos, las garras, ¿no? Que son por reflejo ellos, si pones una de algodón en la garrita, la van a aprisionar y entonces le puedes meter un poco de tela adhesiva para fijarla y que no tienda a quererte pescar la mano, ¿no? Que aparte de esto te facilita una revisión física y no te vas a estar peleando con que si ya se movió y ayúdame a zafarme porque ya me las tomo. También eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pequeños mamíferos. Pues bueno, aquí hay buenas fotos también. Pequeños mamíferos, el típico scruffing denominado y descrito en literatura para hurones. Incluso yo podría pensar, incluso está descrito que esta posición los relaja. Si alguien tiene hurones va a saber a lo que me refiero, o si ha trabajado con hurones también. Y esto permite que también se relajen, que podamos revisarlos, incluso a los que se avientan a hacer toma de muestra de sangre, se pueda realizar tal vez con ayuda de este scruffing, ¿no? Pero bueno, ya son situaciones como más en particular. Ratones tienen una piel muy laxa en el dorso, en el cervical. Tenemos que, digamos, remangar la piel necesaria, que también pueden volver y mordernos. Tener cuidado también con
le piqué, posición de sujeción de una ratita de laboratorio, pues también muchos propietarios que les gusta tener este tipo de mascotas. Hay algunas que son muy manejables y no necesitan ni siquiera esto, o sea, se dejan revisar con una manipulación del médico, pero ese es un ejemplo de sujeción correcta, ¿no? En ellos, momentánea. También los hurones, no nada más el scruffing, sino también esta postura es pues cómoda. Si ellos ya están habituados al que los estén tocando, agarrando, también es mucho más fácil llevar un erizo, estos erizos africanos que con y sus músculos paniculares, sus músculos de la piel que rodean van a hacerse mover